Y hoy quiero decirles que estoy cerrando el ciclo de esas enseñanzas que hablaba de propósito de Dios versus beneficio personal. Y algo que Dios colocaba esta mañana que no lo tenía como preparado, pero que sí me sirve para lo que quiero hablarles es, ¿cuántos de nosotros somos fans de las ofertas y de las promociones? Ay, eso sí nos gusta, ¿verdad? Las ofertas. Ahora, las promociones se dan de acuerdo al sector, ¿verdad? Porque no se ofrece una promoción en San Victorino igual como se ofrece en Fontanar, ¿verdad? En Fontanar usted no encuentra a alguien allá pegando los platos y diciendo, siga, se le tiene, ¿qué necesita? Toda la talla. No, eso usted lo encuentra en San Victorino. En Fontanar usted va y hay vitrinas muy lujosas, muy bonitas que dicen en inglés sales, o sea, descuento y tanto por ciento. Pero generalmente sea en el Fontanar o sea en San Victorino, ¿usted qué busca? La promoción, que sea más barato, que sea chévere. Y en esa promoción usted obviamente está recibiendo una oferta, le están diciendo le vamos a regalar, perdón, no, aquí nadie regala nada, le vamos a vender la chaqueta, el pantalón, el buzo, la vajilla, lo que usted quiera comprar a un buen precio y que usted quede satisfecho con la calidad de su producto. Eso es lo que nos dicen, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la prédica? Nada, no tiene nada que ver con la prédica. Entonces, ¿para qué lo dice? Porque creo que uno de los problemas que nosotros tenemos como iglesia es que se nos vendió el evangelio como una promoción. ¿Qué necesita? ¿Qué quiere acá? Se le tiene, ya mismo, ya ahora. Y entonces como que yo me doy la licencia de saber qué escojo, dónde me ofrecen mejor garantía para poder tener algo, y olvido realmente lo que es el evangelio, y olvido que el evangelio no es una promoción. Y no es algo que me están ofreciendo a ver cuál es la mejor oferta y cuál es la que cojo, sino que el evangelio es la palabra de Dios que me permite a mí caminar en lo que Dios quiere. Por eso hoy quiero terminar este ciclo, ya les digo, de beneficio personal versus el propósito de Dios, entendiendo lo que Dios realmente quiere de nosotros. Hemos a lo largo de este tiempo hablado de algunos personajes, hemos hablado de Abraham, hemos hablado de Jacob, hemos hablado de David, hemos hablado de Pedro. Cuando nosotros nos detenemos a mirar la vida de estos personajes podemos saber que no eran perfectos. Si nos colocamos con lupa a mirar sus vidas, a mirar sus formas, a mirar sus acciones, vamos a entender y vamos a descubrir que eran personas que se equivocaban. Personas que tenían defectos, que tenían errores, que tenían vicios de pronto en su forma de vivir, pero que cada uno de ellos, sin lugar a duda, en un momento determinado decidió seguir a Cristo y decidió caminar conforme a lo que Cristo quería sobre sus vidas. Ellos tomaron esa decisión. Y creo que ellos de pronto, en esa época obviamente no existía esta canción que estábamos cantando, pero si hubiera existido la hubieran cantado con toda la seguridad. Porque ¿a cuántos les gustó la última canción que cantamos? ¿Y cuántos vivimos esa canción? Me rindo a ti, Señor, que sea tu voluntad. Yo solamente quiero hacer lo que tú quieres, Jesús, jamás lo que mi carne desea. Dios, acá estoy rendido, a ti me rindo. O sea, muy bonito y lo cantamos, ¿verdad? Y entramos en ese romance. Pero vivirlo es otro asunto. Y estos hombres realmente creo que entendieron qué significaba rendirse realmente a Dios. Por eso entre muchos títulos que le di a esta prédica le coloqué, y no sabía cuál. Le di uno que creo que lo demuestra más lo que quiero comentarles, y el título de la enseñanza en esta mañana es un giro de 180 grados. Un giro de 180 grados. ¿Qué es un giro de 180 grados? Caminar absolutamente opuesto a lo que yo venía caminando. Vivir de una manera opuesta a lo que vivía antes. En estos hombres que vimos yo lo vi. Abraham era Abraham hasta que se volvió Abraham porque Dios lo transformó. Jacob fue cambiado en Israel. Simón fue cambiado a Pedro, transformado por la palabra. Así que antes de empezar mi enseñanza quisiera hacerle dos preguntas
pero no quiero ninguna mano levantada, no quiero que nadie me mande un chat de los que están en línea y me diga, ay, no, solamente es para usted. Estas preguntas que le voy a hacer son solamente para usted y quiero que sea muy honesto contestándolas. Pregunté quién había nuevo y me dijeron que no, que nadie es nuevo, así que todos aquí conocemos al Señor, todos hemos amado al Señor y todos queremos, vivir conforme a lo que Él quiere. Entonces, en eso, mi primera pregunta es, ¿su vida cristiana se basa en la bendición de Dios o en la búsqueda de su propósito? Dicho de otra forma, ¿usted busca a Dios porque está esperando una bendición? ¿O usted busca a Dios porque realmente quiere vivir bajo la postura y bajo la voluntad de Dios? No me conteste porque de pronto dice mentiras. Solamente piénselo. ¿Busco a Dios porque realmente lo quiero? ¿Porque realmente he entendido quién es Él en mi vida y quiero renunciar y rendir todos mis derechos delante de Él? ¿O busco a Dios porque necesito que Él como el de la promoción, ¿verdad? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? Y entonces acá lo que usted necesite se le consigue. Y si yo busco a Dios de esa manera, pues va a ser como peligroso. Con respecto a esa pregunta, a esa respuesta que usted ha dado, cada uno la dio personalmente, viene mi segunda pregunta. Y esta vez también la va a responder para usted mismo. Según esa respuesta anterior, ¿qué tan diferente es su vida hoy a la vida que llevaba antes de conocerlo? O sea, la vida que usted lleva hoy ¿es diferente a la vida que llevaba antes de conocer a Cristo? Sus pensamientos, sus decisiones, sus acciones, su forma de entretenimiento, la forma de relacionarse, ¿ha cambiado en algo? ¿O es la misma? Porque eso va a marcar la diferencia. Y sobre esas dos preguntas voy a empezar a desarrollar el tema. Es más, esto que voy a colocar al principio tampoco tiene que ver con el personaje. Pero creo que es importante, porque hay una escena en el ministerio de Jesús, una de las tantas escenas, que me parece supremamente confrontante, o sea, que me parece a mí que nos coge y nos sacude fuertísimo, y esta historia que les voy a contar no termina de la mejor manera, no termina como uno quisiera que terminara, sino termina con una actitud dolorosa, pienso yo. Y la escena es cuando usted y yo hemos leído, lo que voy a hablar está en el Evangelio de Juan. Hay una gran multitud, Jesús está predicando y a lo último dice, bueno, y hay que darles de comer. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a dar? Ahora Jesús sabía, pero estaba probando a sus discípulos, si alguien tiene unos panes y tiene unos peces allí, entonces los multiplica, usted conoce, y 5,000 personas, dice la palabra, que comieron ese día. Ahora, 5,000 personas. Y solamente había unos poquitos panes y peces. Ahora yo creo que a veces nosotros nos acostumbramos tanto a leer las historias de la Biblia que como que se vuelven normales. Pero ustedes que trabajaron o que trabajan con comida, alimentar 5,000 personas es fácil. O sea, a veces nos piden almuerzo para 300 y uno empieza a sufrir. 5,000 personas estaban allí. Y 5,000 personas fueron alimentadas y la palabra dice que después de que terminaron y quedaron todos saciados, imagínense llenarme a mí, llenar a Héctor, a Juan David, llenar a Laura. No, o sea, la cosa era tremenda. Y se desocuparon 12 cestas. Llenaron 12 cestas después de que comieron. Ahora, hubo un comentario que la gente hizo cuando vio este milagro. La gente dijo, no hay duda que es el profeta que esperábamos. Ahora, quedaron seguros. Ahora, ¿por qué quedaron seguros de que era el profeta? Que tenían la barriga llena. Que estaban llenos. Y el tener la barriga llena dijo, este es el que esperamos, ¿de acuerdo? Ahora, cuando Jesús escucha este comentario, resulta que Jesús como que se escabulle de ellos y se pierde. Y la próxima vez que la Biblia lo vuelve a referenciar, dice, y Jesús fue solo al monte y oraba. Así que lo que está pasando es que esta gente no solamente quedó saciada, no solamente dijo, este es el que esperábamos, sino que ahora ellos tienen una intención en su corazón. Y la intención que tienen es volverlo rey. Es, ahora vamos a hacerlo rey. Claro, este es el que necesitamos, con este sí no aguantamos hambre. Hay que nombrar a Jesús rey y lo quieren hacer rey y Jesús se escabulla. Ahora, esto que voy a decir acá en este momento es especulación mía, no lo dice la Biblia y no es que yo, sino déjeme especular un poquitico.
Pero ¿por qué Jesús se fue al monte solo a orar? ¿Por qué se fue a conectarse con el Padre? ¿Por qué si ahora la gente está reconociendo que viene de parte de Dios, por qué no lo acepta? Bueno, pues tal vez por lo que le están diciendo, porque lo quieren hacer rey. Y generalmente a un rey, ¿dónde se sienta? En el trono. Pero el propósito de Dios al venir a esta tierra, ¿cuál era? La cruz. Y entonces si a mí me ponen en mi carne a decir entre un trono y una cruz, ¿yo qué prefiero? Yo diría, a ver, es difícil la respuesta, a ver, ¿qué prefiero yo entre un trono y una cruz? ¿Dónde me sentiré mejor? Obviamente. Y entonces Jesús tiene que ir y orar y decir, Padre, no permitas que el pensamiento de esta gente me aparte del propósito. Yo no vine a sentarme acá en un trono porque no es el momento, sino vine a ir a la cruz. Y aunque sea doloroso, aunque no sea lo que me guste, es lo que tú mandaste y es lo que yo quiero hacer. A ti me rindo. Suena bonito cuando lo cantamos, ¿verdad? Pero esto es lo que quiere hacer. Ahora, ir a hacer lo que el Señor quiere. Ahora, la palabra sigue registrando, se lo estoy contando como una historia, pero es lo que dice la palabra. Dice que los discípulos, entonces cuando terminaron ellos, se fueron a un muelle porque están en una región que no es la de ellos y tienen que atravesar un mar, es un lago, pero le dicen el mar allí. Y entonces se suben los discípulos a las barcas y avanzan para ir a Capernaum otra vez. Pero la gente que está pendiente de Jesús dice, pero Jesús no está, no, ese se parece, él no es, no, Jesús no se subió. Ok. La historia sigue contando que entonces Jesús camina sobre el agua y llega a ellos a la medianoche y bueno, pasan al otro lado. Lo que me interesa acá no es hablar del milagro que Jesús caminó en el agua. Jesús pasó, llegó al otro lado. A la mañana siguiente las personas que se levantan, las personas que acaban de quedar con la barriga llena, seguramente dicen, ¿y ahora el desayuno qué? Y empiezan a buscar a Jesús porque lo quieren hacer rey y empiezan a ver dónde está Jesús. No lo encuentran. Y la gente que viene de Capernaum dice, no, lo vimos al otro lado. Ah, pues ni cortos ni perezosos, no sé si tenían que trabajar, si no tenían que hacer nada, pero todos montaron las lanchas y todos se fueron a buscar a Jesús. Y al fin lo encuentran. Y cuando lo encuentran, dicen, Jesús, ¿y dónde estabas? ¿A qué horas llegaste acá? No te vimos subir a la barca, o sea, ¿cómo llegaste acá? Y la respuesta de Jesús es de esas respuestas que son fuertes. Son de esas respuestas que a mí no me gustaría escuchar, que a usted no le gustaría escuchar. Porque tal vez hasta podríamos decir que ellos vienen educadamente a preguntarle que a qué hora llegó acá y Jesús responde como duro. Y lo que responde Jesús es, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. O sea, les dijo, ustedes están mal. Ustedes me están buscando es porque me vieron multiplicar la comida. Ustedes me están buscando porque se saciaron ayer, pero no realmente porque entienden las señales que estoy haciendo para mostrarles el reino de Dios, para que ustedes puedan alcanzar la bendición de Dios. Y a partir de esto se empieza una discusión. Empieza una discusión entre ellos. Ahora recuerden, ¿qué habían dicho el día anterior? Que Jesús era ¿quién? El que esperaban. Este sí era el que esperaban. Pero ya hoy ya no están tan seguros. Primero porque no les han dado desayuno. Y en segundo lugar porque ya lo que Jesús está diciendo ya no les gusta. Entonces cuando yo me someto a la autoridad de alguien, estoy sometido a la autoridad de alguien para escuchar lo que me gusta y lo que no me gusta. Pero esto es como que querían de Jesús solamente lo que les gustaba y lo que no les gustaba, eso sí no estaban dispuestos a aceptarlo. Entonces él les dice que ellos están en esa parte, empiezan a discutir, hablan del pan de vida, de que si Moisés realmente les dio el pan de vida cuando estaba el maná, o que si el pan de vida era Jesús y Jesús decía yo soy el pan de vida. Y entonces ayer declararon que sí era el Mesías, pero ellos dicen, ¿cómo así? ¿Usted quién se cree para llamarse? Bueno, hubo un problema ahí. Y Jesús termina la conversación preguntándoles esto y les dice, ¿acaso les ofende lo que les estoy diciendo? O sea, ellos fueron a buscarlo y ahora Jesús les pregunta, ¿acaso están ofendidos? O sea, ¿no les gusta lo que les estoy hablando? Y acá es donde les digo que termina muy triste la historia. Para mí termina muy triste. Porque el desenlace está en Juan 6:66, donde dice, a partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Oiga, ¿qué es eso? Muchos de los que seguían a Jesús, muchos de los que el día anterior habían comido, muchos de los que estaban ahí, ahora que dicen, no,
no, esto es mucho voltaje, mejor nos vamos. Ahora, yo no sé, o sea, creo que Jesús sí sintió tristeza, pero Jesús no sintió tristeza esa que lo manda a uno a encuentro con Dios, ¿verdad? No dijo, ay, me despreciaron, no me quieren, no tengo identidad. No fue el dolor que sintió Jesús. El dolor que sintió Jesús fue porque sabía que ellos al regresar se iban ¿a qué? A perder. Estaban desechando el nombre que es sobre todo nombre. Estaban diciendo, no nos interesa y nos cae bien cuando multiplica la comida, nos interesa cuando hace milagros, pero cuando nos confronta ya no nos interesa tanto. Y esa parte fue fuerte. Entonces yo coloqué una conclusión acá, y es que cuando buscamos su bendición, mostramos el egoísmo de nuestro corazón y la falta de entendimiento que tenemos de Dios. Cuando yo solamente busco la bendición, estoy mostrando primero que mi corazón es egoísta y que no tengo entendimiento de quién es Dios. Cuando busco su propósito, entiendo que es necesario rendir mis derechos y permitir que el Espíritu Santo empiece en nosotros un proceso de transformación. O sea, cuando yo entiendo qué es lo que Dios hace, entonces conocí a Jesús, y a partir de ese momento el Espíritu Santo empieza a transformarme. ¿Qué dije yo de Abraham, de Jacob? ¿Qué dije yo de David? ¿Eran perfectos? No eran perfectos, pero empezaron un proceso de transformación. Usted es perfecto, yo soy perfecto, no lo somos. Pero Dios, el día en que llegó a nuestras vidas, empezó un proceso de transformación. Y hoy el personaje con el que quiero cerrar este ciclo es el personaje que para mí me parece supremamente apasionante para hablar de esto, de lo que es un giro de 180 grados. Y este personaje, seguramente usted lo ha escuchado mencionar, se llama Saulo de Tarso. ¿Ha escuchado hablar de Saulo de Tarso? El mejor representante de la secta llamada los fariseos. El hombre que tenía cómo justificarse, y este hombre que cuando encuentra a Jesús, cuando Jesús lo encuentra en el camino, tiene literalmente en su vida un giro de 180 grados. Literalmente, Saulo de Tarso empieza a caminar de una manera diferente porque hay un proceso de transformación en él. Ahora, ¿quién era Saulo de Tarso? Porque claro, uno habla de Saulo de Tarso y una vez piensa en Pablo y empezamos a hablar de Pablo y de las cosas de Pablo, pero nunca nos detenemos a pensar quién era Saulo de Tarso. Y este Saulo de Tarso es un hombre que, aunque ninguno de nosotros digamos que le damos la altura, la talla en cuanto a los pergaminos, los abolengos, las cosas que tiene, podríamos decir que nos identificamos con él en parecernos, en que muchas veces queremos justificarnos delante de Dios por las obras que hacemos, por la buena gente que somos, por las cosas bonitas que hacemos, sin entender la necesidad que tenemos de Dios. Entonces la primera referencia que yo encuentro de Saulo de Tarso en la Biblia, yo mirando, Saulo de Tarso yo creo que vivió por la época de Jesús. Mas sin embargo nunca se cruzaron, nunca se vieron físicamente en el momento en el ministerio de Jesús. Jesús es entregado, Jesús muere, lo sepultan, después resucita y asciende al cielo, y Saulo de Tarso no aparece por ningún lugar. Pero cuando empieza el desarrollo de la iglesia primitiva, usted recuerda que en el capítulo 6 de Hechos hay murmuración porque los discípulos están predicando la palabra, pero también están atendiendo a la gente, y la iglesia ha crecido mucho y ya no les queda el tiempo y hay murmuración. Y entonces escogen a unos hombres llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, en donde haya entendimiento, y los nombran diáconos. Ellos empiezan a servir en la iglesia. Pero esos diáconos después empiezan a predicar, empiezan a ser profetas, y uno de esos diáconos se llama Esteban. Y es el discurso que conocemos de Esteban en capítulo 7 de Hechos. Y es un tremendo discurso donde este hombre coge desde el Génesis hasta Malaquías y desarrolla toda la ley, y en toda la ley habla de Jesús y cómo está representado Jesús en toda la ley, en toda la historia de Israel, cómo Jesús ha sido evidente, y al final les dice, y ustedes lo mataron. Y estos fariseos se encienden en mal genio, en rabia, en odio, y entonces lo cogen para matarlo. Y aquí es donde aparece por primera vez este hombre, y está en Hechos 7, versículo 58, y vuelve a aparecer en 8, versículo 1 al 3, y se lo leo para ustedes. Dice, hablando de Esteban, dice, lo arrastraron fuera de la ciudad, está hablando de Esteban, y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y la pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo.
Saulito estaba ahí, chinito, jugando el deporte nacional de esa época, que era tirarle piedra a los cristianos. 8:1 dice, Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban, totalmente de acuerdo. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por todas las iglesias de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por todas las regiones de Judea y de Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban, y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Ahora yo leía esto y yo decía, oiga, y hoy en día a uno le dicen aleluya y uno, ay, me están persiguiendo por el evangelio. ¿Qué le pasó? Me dijeron aleluya. En la iglesia primitiva perseguían a la iglesia, los apedreaban, los encarcelaban, los usaban de antorchas humanas. Y acá hay una aclaración que yo siempre hago, pero ¿por qué los perseguían? ¿Por qué perseguía Saulo, a la iglesia? Porque ellos estaban predicando algo contrario a lo que era su fe, su costumbre, su pensamiento, su teología. No era porque los cristianos iban de casa en casa y les decían, hijos del diablo, ustedes van a condenar. No era esa actitud. Era porque ellos estaban viviendo de acuerdo a la palabra que Jesús les había enseñado, y esto era ofensivo a los de la ley judía, porque ellos tenían su ley y estaban defendiendo lo que entendían. Así que ¿quién es este siniestro hombre que aparece? Este hombre tan siniestro que está por ahí. Pues es alguien que desde sus entrañas está odiando a la iglesia. Y es literal como le estoy diciendo. No es que tenía una pequeña molestia. No era como que no estaba de acuerdo con lo que... No, los odiaba literalmente. Quería acabar con ellos, quería arrasar. Saulo de Tarso tenía eso como su meta de vida. Cambió su meta de vida para ahora acabar con todo lo que se llamaría cristianismo. Este hombre era el encargado, escúcheme, el encargado del plan de exterminio de los cristianos. Y literal, esto suena violento, suena como a grupo paramilitar, suena como a lo que usted quiera. Pues es eso lo que está pasando. Saulo quiere exterminar a los cristianos, tiene el beneplácito de los sacerdotes, tiene el beneplácito de las autoridades, todos están de acuerdo con él, nadie en el pueblo está criticando. Obviamente los cristianos sí están sintiendo el dolor, pero nadie fuera de los cristianos está diciendo que Saulo está haciendo algo malo. Todos están de acuerdo con lo que él está haciendo, porque lo que se está levantando es una secta llamada por edad cristiana, y esa secta es peligrosa para el orden de lo que tenemos, así que hay que acabarlos. Y este hombre se presenta como el que lo va a hacer. Ahora, podríamos decir, pero bueno, solamente así porque sí, o algo más tenía este Saulo. En el testimonio que Saulo da de él mismo en la carta de los Filipenses, él dice lo siguiente, hablando de él, hablando de en primera persona de lo que es Saulo. Y él dice en Filipenses capítulo 3, versículos 5 al 6, dice, fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. O sea, el hombre tenía una autoestima arriba. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Si usted lee este versículo en la Reina Valera, dice, y en cuanto a la ley, yo era irreprensible. O sea, nadie me puede decir. Ahora, las credenciales de este Pablo son impresionantes. Ahora, ¿por qué es importante para mí que usted lo entienda? ¿Por qué es importante en este momento? Porque Pablo lo que está diciendo es, yo no necesito un cristianismo, yo no necesito un Cristo, yo no necesito a alguien que venga a hacer lo que yo puedo hacer por mí mismo. Si alguien ha cumplido la ley, soy yo. Y cuando él dice, a mí me circuncidaron al 8º día, él está yendo a la ley donde decía que los niños nacidos varones del pueblo judío tenían que al 8º día ser circuncidados. Y dice, yo lo fui. Así que mi familia me levantó desde el primer momento de mi nacimiento bajo el parámetro de la ley judía.
Yo soy descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Soy el segundo hijo de la mujer que más amó mi padre. Soy de la tribu de Benjamín. Camino en la gracia del Señor. Nadie puede a mí colocarme en duda como ese judío perfecto. Dice que es un verdadero hebreo. ¿Qué significaba que fuera un verdadero hebreo? Estamos viviendo en la época donde Grecia es la cultura de conocimiento, Roma es el imperio, pero el idioma que se habla y las ciencias que se hablan y todo lo que se tiene que ver es con los griegos. Pero él dice, no, yo sigo hablando hebreo. Y mis costumbres son hebreas. Y yo camino como un hebreo genuino, así que nadie puede colocar en tela de juicio lo que yo hago. Dice, soy fariseo, y lo que está hablando es que es fariseo, pero un fariseo no cualquier fariseo. Digamos que los fariseos tenían escalas, tenían rangos, y él dice, yo soy de la élite de los fariseos. Yo soy de lo más selecto de los fariseos. Si alguien quiere mostrar un fariseo, muéstremelo a mí, porque yo soy ese fariseo. Por eso mismo siento que tengo el derecho de perseguir a esta secta llamada cristianos. Tengo el derecho de acabar con ellos porque ellos van en contra de nuestra tradición, en contra de nuestras culturas, en contra de lo que nuestros padres nos enseñaron. Eso es lo que está diciendo acá este hombre. Dice, estoy apegado a la ley. Nadie puede decirme que he faltado a la ley. Nadie puede decirme que no he cumplido un solo mandamiento. O sea que el hombre se tenía una autoestima fuerte. El hombre sentía que tenía toda la capacidad de hacer, de decir lo que él quería. Y por si fuera poco, no lo dice acá en esta descripción que hablan Filipenses, pero cuando usted mira la historia de Hechos de los Apóstoles, él también tenía ciudadanía romana. O sea que el hombre tenía toda la autoridad, todos los pergaminos, todas las credenciales para hacer lo que iba a hacer. Entonces Saulo confiaba en sus obras, Saulo era imponente, Saulo era orgulloso, Saulo era soberbio, Saulo era implacable. Y aunque nosotros no somos Saulos, eso éramos muchos de nosotros cuando nos hablaban del Evangelio. Sentíamos cierto odio, sentíamos aversión. Sin ser buenos católicos, alegábamos que éramos católicos apostólicos, sin serlos ni siquiera buenos, porque ni a misa íbamos. Pero que nos acercaron un evangélico y es que soy católico y conmigo no se meta. Porque era más el odio o el fastidio a lo que es verdadero, a lo que Dios nos puede levantar, bendecir, que otra cosa. Pero este Saulo de Tarso, mi segundo punto es que experimenta una conversión genuina. Saulo experimenta una conversión genuina. Y acá yo quiero que usted preste mucha atención, porque creo que esto es algo que nos debe tocar a todos nosotros. En su odio y en su persecución a la iglesia, él aumenta cada día más, y como que cada día más le aumenta como la rabia, como el desespero, como la ganas de acabar con los cristianos. Y en Hechos capítulo 9, versículo 1 al 2 dice la palabra: mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. O sea, como lo muestra la Nueva Traducción Viviente, es como el hombre realmente es que estaba ensañado contra los cristianos. Dice, así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Era una ternura este Saulo. O sea, el hombre era mono jojo y le come chitos al lado del hombre. Estaba empeñado en hacer algo que era en contra. Pero no sé cuántos de nosotros conocemos ese texto de Isaías donde dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni nuestros caminos son sus caminos. Y cuando él va caminando para ir a arrestar a los judíos, para sacarlos de las casas, para llevarlos arrastrados, encadenados otra vez al lugar, resulta que en ese camino el Dios al que él cree servir, porque Saulo está pensando que sirve a Dios, el Dios al que él piensa servir, ese mismo Dios lo derriba y lo bota al piso. Y dice el versículo 3 al 6, al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él.
Saulo cayó al suelo y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y te dirá lo que debes hacer. Ahora, por favor, no pierda de vista la canción A ti me rindo. Por favor, no pierda de vista que hubo unos hombres que dijeron que Jesús era el Señor cuando comieron, pero que al día siguiente lo abandonaron y lo dejaron solo. Porque acá ahora yo veo a un hombre que está persiguiendo la iglesia. Pero escúcheme, está persiguiendo la iglesia porque lo que él quiere matar es a ¿qué? A los cristianos. Pero cuando esa luz lo rodea y cuando esa voz le habla y le dice que le pregunta que ¿por qué me persigues? Quiere decir que para Dios, para Cristo, cuando persiguen a su iglesia, ¿a quién están persiguiendo? A Cristo. La voz no le dice ¿por qué está persiguiendo a los cristianos? ¿Por qué está persiguiendo a mis hijos? ¿Por qué estás? No, él dice ¿por qué me persigue a mí? Porque él se identifica como uno con nosotros. Así que el que se oponga a usted no se opone a usted, se opone a Cristo. El que lo critique a usted no lo critique a usted, critica a Cristo. Y acá le está diciendo ¿por qué me estás persiguiendo? Ahora este Saulo ya cambia de actitud y ahora ¿cómo le dice? ¿Quién eres, Señor? La palabra Señor, creo que Laura se lo ha explicado en una prédica que dio. La palabra Señor significa literalmente amo. O sea, él está reconociendo la autoridad de la voz del que le está hablando y le está diciendo ¿qué quieres, Señor? ¿Quién eres? ¿Qué estás pidiendo de mí? Y acá viene algo que yo quiero que usted entienda. O sea, esto lo he dicho todo el tiempo, pero una vez más lo afirmo. Y es que cuando Dios llama a sus elegidos suceden dos cosas. Escúcheme, cuando Dios llama a sus elegidos suceden dos cosas. La primera es que si Dios fue el que te llamó, tú no puedes resistir el llamado. El llamado de Dios no se puede resistir. ¿Cómo así? ¿Por qué dice eso, pastor? Ahora, le pregunto algo. Saulo de Tarso, cuando va a pedir las cárceles, todo lo que está diciendo es: Señor, pero guíame, por favor. Si me estoy escachando, muéstrame que no es por acá. Muéstrame que ellos son la verdad. Pero si no, los voy a matar. Pero, ¿Saulo está diciendo eso? No, Saulo da por hecho que lo que él piensa es correcto. Que lo que él cree que va a hacer es lo que Dios quiere que él haga. Y que acabar con los cristianos es su llamado y su misión en la vida. Mas, sin embargo, ahora este hombre no puede resistir la gracia de Dios. No puede resistirse. No fue Saulo de Tarso buscando a Cristo. Fue Cristo quien salió al encuentro de Saulo de Tarso. No fue ninguno de nosotros buscando a Cristo. Fue Cristo quien nos encontró a nosotros. ¿Cómo nos encontró en el camino? Deshechos, maltrechos, en dolor, en enfermedad, en tristeza, en angustia, en pecado. Pero lo primero que quiero que entienda es que fue Cristo el que nos encontró. Que no es porque yo le di un chance, que no es porque yo le di una oportunidad, que no es porque yo decidí, sino fue Cristo el que se acercó a mi vida. Ahora, lo que dice al final es: ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Y esto me dice que así como lo primero es que no puedo resistir, lo segundo es que ese llamado va acompañado de un propósito. Si Dios te llamó, ese llamado que Dios te ha hecho va acompañado del cumplimiento de un propósito. O sea, Él no te llamó simplemente para sentarte en una silla. Él te llamó porque quiere que cumplas un propósito en Él. ¿Y cómo lo miro? Entonces, resulta que miras que esto está pasando y Saulo cae al piso y queda ciego y esto. Dios habla a uno de sus discípulos. Se llamaba Ananías. Y le dice a Ananías: Ananías, ¿has escuchado hablar de un tal Saulo? Ahora, póngase usted en los zapatos de Ananías. Usted es Ananías, Fabián es Ananías, Malin es Ananías, Ángel es Ananías, cada uno de ustedes es Ananías. Y le dice: ¿han escuchado hablar de Saulo? Ese que mata a cristianos, ese que les tiene un odio. Está en tal lugar, necesito que vayas y le prediques. ¿No podemos mandar a otro? Manden a otro que sea más espiritual.
¿Cómo me va a mandar a mí? Porque era mandarlo a la boca de ¿qué? A la boca del lobo. Si él está buscando cristianos para acabarlos, si él desea matarlos, si él quiere encarcelarlos, ¿cómo me va a pedir que vaya a hablar con Saulo? Mas sin embargo este hombre, en esa época si eran obedientes, obedece. Y va a hacer lo que Dios le dice que haga. Pero en la respuesta que le da a Ananías, porque Ananías le dice, Señor, ¿en serio quiere que vaya y hable con él? Lo que le dice Ananías describe el propósito que Dios tenía con Saulo. Y le dice, ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Ahora, lo primero que me llama la atención es que dice que él es encargado de llevar su palabra ¿a quién? ¿Sabe qué era lo que más odiaba un judío? A un gentil. Era abominación para un judío acercarse a un gentil. Era, yo no me unto, no me mezclo, no ahí se me pegue. Algo así era para un judío un gentil. Pero es a él al que Dios ha escogido para ser el apóstol a los gentiles, para ir ante reyes y presentarse y llevar el mensaje del evangelio. Y cuando uno dice para ir ante reyes, uno dice, va a viajar chévere, diplomático. No, él llega ante los reyes como preso. Si usted lee Hechos de los Apóstoles, van y lo llevan y dicen, ¿y usted por qué está acá? No, pues por Cristo. ¿Y por Cristo por qué? Y empieza a predicarles. Pero cuando predica a reyes no está en una función diplomática, sino está como un reo en la cárcel. Eso es, porque dice la palabra, y le mostraré cuánto le es necesario sufrir por mi nombre. ¿Sabe por qué es bueno que yo no haya elegido a Cristo? Vuelva a la promoción de San Victorino o de Falabella, disculpen, de Fontanar, de acuerdo a usted compre. Algunos compramos en San Victorino, otros compran allá. La idea es que cuando usted va, usted compra la promoción, usted compró la chaqueta, el pantalón, la vajilla, lo que quiera, y usted lo compró, y usted lo guardó en su closet, y usted tiene la opción de decir, me gusta o no me gusta, me lo pongo o no me lo pongo, al fin y al cabo lo compré yo. Pero acá no fue algo que él adquirió porque quiso, sino fue Dios quien lo escogió. Y Dios lo escogió para un propósito. Dios lo escogió para transformar su vida y cambiarla, y para que él tuviera un giro de 180 grados. Así que en este punto, déjeme decirle algo. En primer lugar, Dios nos elige soberanamente. O sea, fue Él quien me eligió. Y esto es muy grande, o sea, no fui yo buscando a Dios, fue Dios quien me encontró y metió su mano por allá en la caneca de la basura. Voy a hablar por mí, no hablo por usted, pero en mi caso metió su mano en la caneca de la basura, y de donde estaba ya sucio, maloliente, vuelto nada, me colocó en su casa. Eso es lo que hizo Dios. Pero cuando me colocó en su casa para cumplir un propósito, no solamente para que me sentara bien cómodo en la silla y dijera, qué rico, sino que ahora debo saber cuál es el propósito, porque soberanamente también nos da un propósito. Entonces ya hablé quién era Saulo de Tarso, ya hablé cómo Saulo tuvo una conversión, pero ahora hablemos de quién es Pablo. Este episodio, cuando Pablo cae al suelo, es el inicio de un proceso de transformación. ¿A qué me refiero? Para que usted me entienda. No fue que Saulo de Tarso cayó al piso y se levantó siendo Pablo y escribió Romanos, Filipenses, Efesios, Colosenses. No. Ahí apenas estaba empezando un proceso. Él tiene que ser moldeado por el Señor. Él tiene que pasar por el filtro de Dios. Él tiene que pasar por el proceso de Dios. La palabra no registra mucho de esto, pero seguramente pasa por ese filtro. Y él va creciendo en la palabra, va creciendo en el conocimiento. Empiezan los viajes misioneros. Bueno, yo digo que no nos habla mucho de esto. Bueno, la Biblia nos habla de que lo apedrearon, que casi lo matan, que naufragó, que estuvo encarcelado, que muchas de sus cartas fueron escritas desde la cárcel. Filipenses es una carta que habla de gozo,
gozo, gozo, gozo. Usted habla gozo por todos lados en Filipenses. Y cuando Pablo le estaba diciendo a la iglesia, gozaos en el Señor, otra vez os digo, gozaos, estaba con cepos en sus manos. Porque este era hombre que había entendido cuánto tenía que sufrir por el conocimiento de Dios. Así que aquí voy, lo diferente que es el evangelio cuando me lo ofrecen como una buena ganga en San Victorino o en Fontanar, a cuando me dicen realmente lo que significa el evangelio y lo que significa que usted y yo hayamos sido elegidos por Dios para cumplir un propósito. Por esto, en ese mismo testimonio que está dando Pablo en Filipenses, que está diciendo, si alguien tiene de qué gloriarse, yo me puedo gloriar porque fui circuncidado al 8º día, porque soy linaje de Abraham, de Isaac, de Jacob, porque he cumplido la ley, porque soy fariseo. Ahí mismo Pablo sigue diciendo lo siguiente, Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 9. Antes creía que esas cosas eran valiosas. O sea, es tremendo. Antes yo creía que eso era valioso. Pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser como uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Tremendo, este hombre parece que no fuera el mismo Saulo que habló al principio. Y entonces no es que parece, es que no es el mismo hombre. Ha tenido un cambio de 180 grados. Su pensamiento, su corazón, su condición ha cambiado. Ya no es Saulo, ahora es Pablo, y su vida ha dado ese giro de 180 grados. Y lo que dice acá es que no estemos buscando justificarnos o alcanzar simplemente la bendición de Dios, sino es entender que la bendición es Dios. Escúchame, no busques la bendición de Dios, porque la bendición es Dios. Y si tú logras entender que la bendición de Dios, que la bendición es Dios, la palabra dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que tú anhelas, que tú quieres, que tú sueñas, que tú esperas, que tú deseas, vendrán añadidas. Pero la bendición es Él. La bendición es conocerlo. La bendición es caminar conforme a lo que Él quiere, pero entendiendo que mi vida tiene que tomar un giro de 180 grados. Que yo debo caminar de una manera diferente. Si alguien me puede llamar a Víctor, porfa, y de pronto que Laura esté por ahí pendiente. Porque ahora para Pablo, Cristo se convirtió en todo en su vida. Para Pablo, ahora el todo de su vida, ¿quién es? Cristo. Para Pablo, predicar su palabra es su mayor pasión. Lo que apasiona realmente a Pablo es predicar su palabra. Para Pablo, conocerlo es su suprema aspiración. Conocer a Cristo es lo que él desea, lo que él anhela, lo que él realmente está deseando en su corazón. Para Pablo, sufrir por Cristo ahora es un privilegio. Saulo de Tarso, en su fanatismo, que la misma palabra dice que era un fanático, está dispuesto a matar por sus ideas. Saulo de Tarso es ese hombre. Pero Pablo está dispuesto a morir por sus principios, a morir por su Señor, a creer en lo que Él le ha dicho. Ningún logro personal, escúcheme, ninguna cosa en lo personal que yo haga en esta tierra me otorga una posición espiritual. Pero Pablo está dispuesto a sacrificarlo todo por conocer a Cristo. Porque Cristo se convirtió en el sentido de Él. Y yo quiero decirle algo que dije esta mañana, y que es más, le pido perdón a la iglesia. En el primer servicio no pedí perdón, pero en este sí, más que este queda grabado, entonces pido perdón. Pero pido perdón porque a veces tal vez
los pastores caemos en el ambiente del mundo. Y el ambiente del mundo es decir las palabras correctas para que la gente no se incomode, porque de pronto la gente se incomoda y se va. No, es que cuando tú conoces a Cristo, la mayor riqueza a la que tú puedes aspirar es Cristo. Y todo lo que este mundo te pueda dar, toda la fama, toda la riqueza, todo el reconocimiento, toda la gloria que te pueda dar, es solamente eso, gloria del mundo, que es efímera, que queda por un momento. Pero Jesús te da una vida eterna donde Él es el centro. Así que el verdadero objetivo de la vida, la verdadera meta que debiéramos tener cada uno de nosotros, debería ser buscar a Cristo. Y buscar a Cristo implicará sacrificio. Y a veces no queremos ese sacrificio, porque no queremos dar el giro de 180 grados, porque yo quisiera seguir en la misma dirección, recibiendo las bendiciones de Dios, pero no cambiando nada en mi vida. Sin entender que el cambio no es algo que Dios me pida simplemente porque Él quiere llevarme a cambiar porque sí, sino que el cambio será lo que me permitirá disfrutar realmente de la plenitud de lo que Dios quiere, de la bendición de lo que Dios quiere. ¿Sabe qué? Tener acá enfrente a Marilyn y a Fabián, y ver a Alejo y a Paola, y ver allá atrás a Jaime y a Diana, matrimonios que han empezado, ¿sabe que me genera una tremenda responsabilidad? Porque saber si realmente estamos impartiendo la palabra y estamos permitiendo que nuestros hogares se fundamenten con los valores correctos y con las metas correctas. Si realmente estamos apuntando a donde Dios quiere o a lo que nosotros queremos. ¿Recuerdan la historia de Jesús con la que inicié? ¿Recuerdan que dolorosamente mucha gente de la que lo seguía dejó de ser su discípulo y se fue atrás? Les dije que yo creo que en el corazón de Jesús hubo dolor, pero no dolor por Él, no dolor de, me dejaron, que no. Dolor porque Jesús sabe qué pasa con nosotros cuando le damos la espalda. ¿Qué pasa con mi vida? ¿Qué pasa con mi hogar? ¿Qué pasa con mi familia cuando yo le doy la espalda? Y muchos allí, cuando no vieron el milagro, cuando no quedaron con la barriga llena, cuando no se cumplió el deseo que tenían, volvieron atrás. Y Jesús se queda con sus discípulos. Y yo quisiera que usted entendiera el momento, porque Él, estando con su círculo más íntimo, yo creo que los mira a los ojos como yo los estoy mirando, tratando de mirar a cada uno de ustedes en este momento a los ojos, y les pregunta: ¿y ustedes también se van a marchar? ¿Ustedes también se van a ir? A lo que Pedro responde: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nuevamente te pregunto, ¿qué buscas? ¿El propósito de Dios o tu beneficio personal? Porque quiero decirte que si lo que buscas es su bendición, tarde o temprano te apartarás de Él. O porque encontraste la bendición y ya no necesitas para más nada, o porque sentirás que Él nunca te contestó porque no alcanzaste la bendición, e igual te apartarás. Es duro esto, pero si fue Dios quien te escogió, si fue Él quien te encontró, será Él el que produzca el cambio de 180 grados. Y ese cambio de 180 grados será el inicio de un proceso de transformación.
Donde somos perfectos, no lo somos. Como no lo era Abraham, como no lo era Jacob, como no lo era David, como no lo era Pedro. Pero sí iniciaremos a caminar en lo que Él quiere. Y creo que hoy más que nunca necesitamos predicar en las iglesias el Evangelio. Y hoy más que nunca usted debe entender que no es sentarse en esa silla, sino crecer en lo que Dios nos da. ¿Eres el mismo que eras cuando iniciaste tu vida cristiana? ¿O has crecido? Porque si estás en el mismo lugar o si has retrocedido, creo que deberías preocuparte. Deberías preguntarte qué está sucediendo. Cuando tú ves que alrededor de tuyo, la gente que tal vez inició contigo o inició después de ti, hoy ya tiene una relación más estrecha con Dios. Hoy tiene una comunión más íntima con Dios. Y tú sigues en el mismo lugar. Cuando Dios te elige, su amor es irresistible. Y ese amor nos lleva a un propósito. Y hoy yo quiero que tú pienses si has entendido. Porque no son mensajes de wow, gloria a Dios, aplaudamos, cuánto nos ama, cuánto nos bendice. Tal vez eso gritaban los hombres cuando vieron el milagro de los 5,000 panes. Lastimosamente fueron los mismos que al día siguiente lo abandonaron. La bendición verdadera es Cristo. Esa es la bendición. Y de ahí en adelante viene el resto.